Hola a todos, mis estimados amantes de la palabra de Dios. Hoy voy a compartirles unas palabras sobre la identidad narrativa de la Virgen María en los Evangelios, desde unos criterios propuestos por el filósofo francés Paul Ricoeur. La Virgen María, Madre de Jesucristo, es una figura fundamental en la tradición cristiana. Su presencia en los relatos evangélicos, desde el anuncio de su maternidad hasta su papel al pie de la cruz, trasciende los acontecimientos históricos para adquirir una dimensión simbólica y teológica profundamente vinculada al horizonte de la salvación. En este ensayo proponemos examinar la identidad narrativa de María desde la perspectiva filosófica de Paul Ricoeur, particularmente en su teoría sobre la narrativa como constitutiva de la identidad personal y colectiva, desarrollada en obras como Tiempo y Narración, y Sí mismo como otro. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido. Y ahora sí, continuamos. Ricoeur sostiene que la identidad humana no es estática, sino dinámica, construida por las historias que se narran sobre una persona y las interpretaciones de éstas en el contexto de una comunidad. En el caso de las Escrituras, éstas no solo narran hechos, sino que los reinterpretan en una relación dialéctica entre historia personal y colectiva, configurando lo que Ricoeur denomina una ontonarración. En este marco, los relatos evangélicos ofrecen una narrativa que moldea la identidad de María no solo como Madre de Jesús, sino también como figura central en el drama de la redención. Aquí exploraré los textos de los 4 evangelios, identificando cómo cada uno contribuye a la construcción de su identidad como personaje histórico, teológico y simbólico. En primer lugar, hablaré de María en el Evangelio de Mateo, para quien María es la madre del Emmanuel, es decir, del Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo introduce a María en el contexto de la genealogía y el relato del nacimiento de Jesús. Aunque el relato se enfoca en José, María es presentada como la Virgen que dará a luz al Emmanuel, en cumplimiento de Isaías 7:14. Este detalle sitúa a María en el corazón del plan salvífico de Dios, marcándola como una figura de continuidad entre las promesas del Antiguo Testamento y su realización en Cristo. Desde la perspectiva de Ricoeur, María en Mateo funciona como un nexo narrativo que conecta la historia del pueblo de Israel con la nueva alianza en Cristo. Su silencio en el relato no implica ausencia, sino una presencia mediadora, esencial para la encarnación. Su identidad narrativa, en este caso, está profundamente enraizada en su obediencia y en su papel como portadora del cumplimiento divino. En segundo lugar, hablaré de María en el Evangelio de Marcos, en el que ella es presentada solo brevemente, pero el evangelista la redefine en su rol, pasando de ser una madre común a una discípula de su Hijo, integrada en una nueva familia de fe. En el Evangelio de Marcos, las menciones a María son pocas pero significativas. En Marcos 3:31 al 35, ella y los hermanos de Jesús lo buscan mientras enseña, y Jesús redefine los lazos familiares al afirmar: «Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios». Este pasaje, que podría interpretarse como una desestimación, en realidad representa, desde una lectura ricoeuriana, una redefinición narrativa. María no queda reducida a su papel biológico de madre, sino que se presenta, como dije previamente, como un modelo de discípula, plenamente integrada en la nueva familia de fe. Este relato amplía la comprensión de su identidad, enfatizando que su relación con Jesús trasciende la biología y se fundamenta en la voluntad divina. En tercer lugar, hablaré de María en el Evangelio de Lucas, donde viene presentada como la mujer del Fiat. El Evangelio de Lucas ofrece el retrato más completo de María, destacando su protagonismo en los relatos de la infancia de Jesús. En la Anunciación, María responde al ángel con su Fiat: «Hágase en mí según tu palabra». En el Magnificat, ella proclama la grandeza de Dios y su fidelidad a la alianza. Además, el texto destaca su capacidad de meditar los misterios divinos, cuando San Lucas nos dice que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Desde la óptica de Ricoeur, la narrativa de Lucas configura a María como un personaje cuya identidad
está íntimamente vinculada a las acciones divinas y a su propia interpretación de estas. Su fiat es el acto narrativo central que la posiciona como colaboradora activa en el plan redentor, reafirmando su doble papel como madre y discípula de Cristo. En cuarto lugar, les hablaré de María en el Evangelio de Juan, en donde es presentada como mujer y madre universal. En efecto, en el cuarto Evangelio, María aparece en dos momentos clave, las bodas de Caná y al pie de la cruz. En las bodas de Caná, María desencadena el primer signo de Jesús al interceder por los anfitriones, demostrando una confianza absoluta en su poder. Al pie de la cruz, Jesús la encomienda al discípulo amado, universalizando su maternidad al convertirla en símbolo de la comunidad creyente. Desde la perspectiva de Ricoeur, estos episodios narrativos enriquecen la identidad de María, ampliando su papel desde una mediadora confiada hasta una figura universal. En Caná, es la madre que cree en el poder transformador de su hijo. Al pie de la cruz, su maternidad se extiende a toda la Iglesia, simbolizando una identidad que une lo particular y lo colectivo. De todo lo dicho, ofrezco una síntesis. La identidad narrativa de María, tal como emerge de los Evangelios, es profundamente dinámica. En Mateo, es la Virgen del Emmanuel, puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Marcos, es modelo de discípula, definida por la fidelidad a la voluntad de Dios. En Lucas, es la mujer del fiat, colaboradora activa en el misterio de la redención. En Juan, es la Madre Universal, mediadora y figura de la Iglesia. Siguiendo a Ricoeur, esta identidad narrativa integra lo biológico, lo teológico y lo simbólico, enriqueciéndose a través de las interpretaciones de las comunidades de fe. María se presenta como un modelo de respuesta al llamado divino y como una figura clave en el drama salvífico. Ahora, presenta unas palabras sintéticas sobre la situación vital de las comunidades destinatarias. Cada evangelio refleja las preocupaciones y necesidades de las comunidades a las que fue dirigido. Mateo, dirigido a judeocristianos, enfatiza a María como el vínculo entre las promesas mesiánicas y su cumplimiento en Cristo. Marcos, en un contexto de complejidades que vivían los cristianos de Roma, redefine la familia de fe como aquellos que cumplen la voluntad divina. Lucas, en un ambiente pastoral, presenta a María como modelo de fe, resaltando la acción divina entre los humildes. Juan, para una comunidad más desarrollada teológicamente, universaliza su maternidad como símbolo de la Iglesia. En conclusión, podemos ver que la identidad narrativa de María en los Evangelios no solo describe su papel en la historia de la salvación, sino que también ofrece un marco interpretativo para la fe cristiana. Desde la perspectiva de Ricoeur, María no es solo un personaje histórico, sino una figura cuya identidad narrativa resuena a través de las generaciones, invitando a los creyentes a participar activamente en la obra redentora de Dios. Su fiat se convierte en un paradigma narrativo, un eco perenne de la respuesta humana al amor divino. Si les gusta este contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo contenido relativo a la palabra de Dios. Deseo que todos ustedes continúen teniendo un excelente y bendecido día. Hasta pronto.